Bien, en el siguiente video, que será uno ya de casi los últimos, simularé, ¿cierto? En este caso, una especie de control de carga, de descarga en realidad, por peso en la cinta. O sea, la idea es ir frenando el motor a medida que la cantidad de material que haya sobre la cinta vaya aumentando, ya con el fin de no saturar, ¿cierto?, la descarga en el proceso posterior. O sea, si hay demasiado material, la cinta debería ir un poco más lento para evitar, ¿cierto?, llenar con demasiado material y saturar la salida. Obviamente, con poco peso, la cinta va a andar a una velocidad más rápida. Esto nuevamente es una función de transferencia que se está simulando y está la parte matemática, digamos, que es solamente esto, de sumar este offset de 5530 para que la planta simule cuentas en la salida y reciba cuentas en la entrada, para que funcione tal cual un proceso real. Hablemos de cuentas, ¿cierto?, de la señal que manda el PLC hacia la salida analógica y que también recibe por su entrada analógica. Bien. Voy a crear el bloque desde cero, o sea, primero nos agregamos un bloque sumador. Y la idea es aplicar un algoritmo PID a este sistema. Ya, primero un PI para testear y después el PID. Agregamos, ¿cierto?, el step. También se puede simular, ojo, con una constante. Voy a crear por mientras un subsystem que va a simular, ¿cierto?, nuestro controlador PI, que va a ser el controlador. Bien, y bueno, el escalamiento me voy a aprovechar de tomar uno anterior de lo que ya se hizo. ¿Cierto? Que este bloque va a permitir, ¿cierto?, el escalamiento de la variable controlada, que va a ser el peso. Por lo tanto, esto lo voy a conectar directamente acá y haciendo la salvedad, ¿cierto?, del rango, que en este caso vamos a simular que son de 0 a 1 tonelada, a 1000 toneladas por metro, por ejemplo. O sea, 1 tonelada por metro. Y este lo conectamos aquí. Y en el controlador vamos a hacer la simulación, ¿cierto?, del algoritmo, pero lo voy a hacer acá afuera primero y después lo voy a copiar dentro. Ya. Igual podemos hacer una función acá que permita probar entre un controlador PI y un PID. Recordar, ¿cierto?, que el PID es la suma de las tres acciones, y era esto de acá. Bien, en donde teníamos que el algoritmo PID consta de una ganancia proporcional, una parte integral y derivativa. Que es importante que la ganancia proporcional pondera en las tres acciones, y lo que tenemos que crear es cada una de las acciones por separado, o sea, la proporcional, la integral y la derivativa. En este caso, ¿cierto? Vamos a probar primero un controlador PI, por lo tanto, de todas maneras voy a agregar las tres sumas, voy a agregar, ¿cierto?, la ganancia con un bloque gain, este va a ser mi KP, ¿cierto? La parte integrativa la hacemos con un integrador, y tenemos que generar el TI en el denominador. Por lo tanto, la forma en que yo lo voy a crear va a ser de la siguiente manera. A este bloque constante le voy a llamar TI, voy a crear un divide, y mientras, vamos a dejar ahí esto en standby, ¿sí? Por ahí. Y en el divide conecto el TI en el denominador. Entonces, ¿cómo armo el algoritmo? KP, la primera parte, va libre. De esa manera. Tal cual se muestra, ¿cierto?, en el diagrama que acabo de este de acá. ¿Cierto? La primera señal va libre, después va la parte integrativa. El TI se genera en el denominador, tal cual está aquí, y aquí la ganancia, ¿cierto?, como se muestra en el diagrama, ahí, se conecta con la ganancia. Así, aquí llega KP. Bueno, como sabrán, ¿cierto?, acá el nodo bifurca la señal y la distribuye, ¿cierto?, a todas las salidas que están acá. Entonces me queda KP dividido en TI por 1 dividido en S, que vendría siendo esto que está acá. KP, el KP que va multiplicando acá, KP dividido en TI por S.
que también lo pueden ver ahí el término KP-TI. Aquí se genera, ¿cierto?, la integral. Algo muy importante que hay que hacer con la integral acá es darle una condición inicial de 5530 para que parte en ese valor y limitar para que no acumule infinitamente error y no sature la salida de un número que sea infinito, digamos, un número que va aumentando, aumentando, aumentando. En el límite superior le ponemos las cuentas máximas que va a mandar hacia la salida del PLC y en el mínimo las 5530. De esta manera, ¿cierto? Se puede de cierta manera controlar la acción integrativa. Y el tiempo integral lo vamos a modificar de forma externa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este le vamos a llamar controlador PI. Bien. Y lo que podemos hacer acá es darle clic derecho, ocupando los comandos o simplemente cortando. Borramos acá y pegamos aquí. De esta manera, ¿cierto? Nos queda encapsulado nuestro controlador PI y así, ¿cierto? Queda de una forma más ordenada, tomando en cuenta que acá llega el error y aquí lo que sale es la señal de control. Ahora, en realidad, en estricto rigor quizás no sea necesario, pero sí siempre recomiendo saturar acá la salida con un saturation para evitar que nuestros valores se desborden de las cuentas que está trabajando el PLC, que son de 5530 por abajo y 27.648 por arriba. De esa manera, las cuentas van a estar limitadas en ese rango de valores que son las que trabaja el PLC, en este caso el PLC de Siemens. Bien, tengo aquí mi controlador PI. Supongamos que quiero también trabajar con el controlador PID. Entonces lo que puedo hacer es copiar y pegar, o sea, clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, o control C, control V, y a este le vamos a llamar acá PID. Y lo único que tendría que hacer acá a este controlador es añadir la tercera salida, o tercera entrada del sumador en realidad, para añadir la parte derivativa. En este caso, para crearla, voy a crear un bloque constant, que va a ser mi tiempo derivativo, y vamos a hacerlo de la forma más rápida, que es con el derivador. Bien. En la fórmula del PID se multiplica la ganancia por el tiempo derivativo y después por la derivada. Por lo tanto, tenemos que hacer la secuencia con un product multiplicar, ¿cierto?, el tiempo derivativo por la ganancia proporcional, tomando en cuenta que por acá llega la ganancia proporcional también, y eso se multiplica por el tiempo derivativo y así tenemos completa, ¿cierto?, el algoritmo, en este caso, PID. El resto se mantiene tal cual, ¿cierto?, porque esto lo vamos a modificar de forma externa. Y así tengo los dos controladores listos para ser implementados. Bien, lo que sí, vamos a hacer un pequeño ajuste en el derivative. Tiene un coeficiente de filtro. Ya en este caso se debe conocer bien las dinámicas del proceso en tiempos. Usualmente para procesos lentos se recomienda un filtro no muy agresivo. ¿Ya? Vamos a dejarlo en 1, ¿ya? Y ahí es ir testeando si se ve que la acción derivativa, que es la que va a ir moderando la salida, pega demasiados saltos. La idea es ir modificándolo, ¿cierto? Aumentando o disminuyendo dependiendo ahí de la dinámica del proceso. En este caso lo voy a dejar en 1 para partir. Bien. Entonces ahora, aquí podemos hacer algo bastante, digamos, cómodo para poder manipular estos dos tipos de controladores, que es ocupando la función que se llama multiport switch. Este multiport switch permite jugar con una entrada, de cierta manera decir jugar, y permite conmutar distintas salidas en función del número que se ingresen en la primera entrada que tiene. Bien, por lo tanto, si en la primera entrada llega un 1, se va a generar, ¿cierto?, la primera señal. Si llega un 2, la esa, y 3, y así sucesivamente. Yo puedo agregar cualquier número de entrada. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear una constante que podemos llamar a esto selector, por ejemplo.
Y puedo conectar acá, ¿cierto? Por ejemplo, la primera señal va a ser esa y la segunda va a ser esa. O sea, si le llega un número 1, va a ir un controlador PI. Si le llega un número 2, un controlador PID. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ordenarlo un poco? Voy a crear otro subsistema que va a ser nuestro controlador general. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto, lo voy a cortar y lo voy a pegar dentro de esto, lo voy a volver a encapsular. De esta manera queda un poco más ordenado. Por lo tanto, seleccionamos la señal aquí, le ponemos también señal de control y aquí le colocamos error. Entonces, ¿qué hago acá? Conecto el error de esta manera, por lo tanto el error va a llegar a los dos, pero el selector se va a encargar de ver cuál es el que se va a distribuir hacia la salida. Bien. De esa manera, si se fijan, nos queda un bloque muy pequeño, ¿ya? Y no estar saturando, ¿cierto?, el diagrama y, y que sea más confuso de entender. Y listo. Ahora, vamos a hacer las conexiones de las variables. En este caso, como ya se había visto en otro video, ya tenía conectado acá el peso, está haciendo unos testeos. Y las cuentas, ¿cierto?, que son las cuentas que salen de la planta. Aquí le voy a cambiar quizás el formato. Vamos a ver si el short se ve un poco mejor. Ahí está. Ahí se ven, creo que están en unas cuentas un poco más visibles. El setpoint no está conectado, así que lo voy a reconectar acá. Me voy aquí al step y selecciono after o final value, que probablemente aparezca en las versiones más nuevas de MATLAB. Listo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es crear bloques, ¿cierto?, que me permitan modificar de cierta manera los parámetros del controlador. Bien. Ahora, por ejemplo, puedo crear acá un área nueva. Por ejemplo, crear una anotación de estas mismas de acá, control C, control V, y escribo acá controlador PI. Entonces lo que voy a hacer es crear así la interfaz. Por ejemplo, este va a ser el KP y el TI. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un bloque que se llama edit, está en Simulink Dashboard, ¿cierto? Y este bloque lo vamos a conectar a la ganancia que está aquí. Bien. Si se fijan, lo que fui haciendo, lo voy a hacer de nuevo, fue conectar, entro al bloque FB, o mejor dicho, al subsystem, le hago doble clic de nuevo al subsystem correspondiente y ahí estoy en la variable, ¿cierto?, que quiero modificar. Perfecto. Y hago lo mismo con la de abajo. Agrego un bloque de editar, selecciono acá, doble clic, tiempo integral. Listo. Y de esa manera voy a poder ajustar, ¿cierto?, los parámetros desde esta interfaz que está aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todo esto de acá. Manteniendo la tecla control presionada, puedo copiar y hacer una imagen de lo mismo. Lo único que tendría que hacer ahora es reconectar, ¿cierto?, la variable, y en este caso al siguiente KP. Me van a aparecer dos. Lógicamente me va a aparecer el que estaba seleccionado y yo selecciono el de abajo. Como copié y pegué el bloque, se copian los nombres, así que ahí hay que tener ojo con el orden en el cual se está trabajando. De todas maneras, para cerciorarse que está bien, basta con seleccionar el campo Edit y se van a dar cuenta que se seleccionó el bloque que está abajo. Ya por lo tanto quiere decir que está conectado, ¿cierto?, a ese diagrama. ¿Se fijan? Aparece ahí y aparece como marcado el bloque al que está conectado. Entonces acá hago lo mismo con este, con el tiempo integral. Me voy acá al PID, tiempo integral.
Listo. Me falta el tiempo derivativo, por lo tanto, colocamos acá TD. Y creo el campo de editar para ese bloque. Voy aquí, conectar, TD. Y listo. Tengo, ¿cierto?, conectadas las variables acá. El setpoint está listo también. Puedo también ver acá, por ejemplo, si quieren tomar más señales. Y de hecho podríamos hacer algo. Podría tomar quizás la salida de control y ver la corriente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es copiar el escalamiento. Y voy a hacer lo siguiente, miren. Lo voy a pegar acá. Lo voy a dar vuelta. Voy a tomar la salida del PID. Ya, cualquiera de las dos me va a dar lo mismo. Ya la entrada está en cuenta, si aquí lo que hago es escalarlo de 4 a 20. De esa manera, ¿cierto? El resultado que me va a dar acá, este escalamiento, ¿cierto? Me va a dar en cuentas. Entonces aquí, disculpen, voy a poner un display para no dejar la salida así libre. Ahí. Y lo que puedo hacer acá afuera es tomar la salida del controlador acá, pongamos salida en miliamperes, y colocar un display, pero un display del dashboard. Ya en este caso, por ejemplo, puede ser este. Voy a ocupar el genérico. Y lo conecto a, por ejemplo, aquí, que es la salida del escalamiento, ¿cierto? Que me lo va a entregar, entre comillas, en corriente. También, si quieren ver, por ejemplo, la salida en porcentaje, ya para ver en cuánto por ciento de salida está, que también es útil, puedo hacer lo mismo, o sea, puedo tomar este escalamiento con el mismo rango de entrada, pero en la salida, en vez de 4 le coloco 0 y en vez de I2 le pongo 100. Esto es una salida en porcentaje, por si acaso. Por lo tanto, ahí también para no dejarla libre, me puedo ir de nuevo acá y aquí vamos a darle un poco más de espacio. A ver, esto un poco más abajo. Y aquí puedo, por ejemplo, colocar la salida en porcentaje. Y lo mismo, pues este display lo voy a copiar y pegar para no buscarlo de nuevo. Y aquí lo reconecto. Conectar. Y me pongo aquí, que es la salida, ¿cierto? La otra salida digamos, del bloque. Y listo. Ya. Tengo la salida que en corriente, la salida en porcentaje. Lo que me faltaría ahora es el selector del tipo de controlador, PI o PID. Para hacer eso, vamos a ocupar una función que se llama ComboBox. Ya, esta de acá, ComboBox, que en realidad, bueno, se conecta a una variable primero, la conectamos a esta variable que se llama selector. Y ya está conectada, ¿cierto? El ComboBox. Y, por ejemplo, acá, si le hacen doble clic, aparece esto. ¿Ya? En el label 0 podemos poner desactivado, que en realidad no sé si tomará. El label 1 correspondía al controlador PI. El label 2 al controlador PID. Ya, esto funciona muy similar en los SCADAs, que también se puede configurar este tipo de bloques. Se fija y aparece así. Puedo seleccionar el bloque que yo desee. Y aquí podemos colocar selector de controlador, por ejemplo. Selector de controlador. De esa manera, ¿cierto? Podemos acá seleccionar el tipo de controlador y digamos, cuál de los dos voy a estar trabajando. Bien. Entonces, en este momento está con un controlador PI. Ya. Vamos a ver cómo funciona. Voy a ingresar acá un set point, por ejemplo, de 500. ¿Ya?
puedo ver acá la salida en corriente, se fijan que está en 12 mA y la salida, ¿cierto?, en porcentaje, con un controlador, ¿cierto?, con una ganancia tanto y un tiempo integral tanto. Ahora, me faltó ver la gráfica para verlo un poco más dinámico. Vamos a agregar un dashboard scope. Vamos a conectar las variables. Conectamos, ¿cierto?, el set point. Y, disculpen, voy a conectar al tiro la otra, la PB, ¿cierto?, que es el nivel. O sea, disculpen, el peso. Ajustamos acá la escala. En este caso recomiendo el time span no automático, sino que darle un tiempo, por ejemplo unos 300 segundos. Y podemos dejarlo como scroll o wrap. Voy a dejar el scroll para que vean el otro, porque creo que en el anterior video está con un wrap. Y acá escalamos al máximo que se mueva el peso, que creo que lo habíamos dejado hacerlo a 1000, si es que no me equivoco. Ya lo pueden revisar igual acá en el escalamiento, ¿cierto? Ahí está el rango máximo. Y ahí estaría, ¿cierto?, nuestra gráfica de la respuesta. Bien. Entonces, ya con eso, recuerden que las cuentas que están aquí son las cuentas del sensor y no tiene que ver con la corriente que se ve acá por si acaso. Ya este es de la salida, son dos cosas distintas. Entonces, le voy a colocar play. Ya, ahí pueden ver cómo la respuesta cambia. ¿Ya? Y aquí está con un controlador PI. Ya, en este caso, ¿cierto? Está con, bueno, como es una simulación, no hay mayor problema. Aparte está simulando por 10 segundos, por eso va tan rápido. ¿Ya? Por ejemplo, si quieren ver otra acción, acá voy a poner Simulation Pacing, le voy a poner acá 5 segundos, ¿ya? Para que vaya cada 5 segundos simulando, pero hay un detalle. Usualmente si uno esto lo conecta en tiempo real con OPC, ya puede ser que el tiempo que vaya circulando acá no sea el mismo por el tema de los integradores. En ese caso, lo que hay que hacer es lo siguiente, nos vamos a Modeling y cambiamos el solver que tiene acá. En vez de colocar un variable step, ponemos uno que sea fijo, ya, fixed step, y acá seleccionamos el OD4, por ejemplo, que es de Ruijin Qt. Ya. Y aquí vemos cuánto más o menos cada cuánto tiempo, por ejemplo, puede ser cada 0, no sé, cada 0,2, por ejemplo. Ok. Eso es más que nada para las limitaciones que se hacen en tiempo real. Ya en simulación no va a haber mayor problema. Ya se fijan, el nivel, el peso sube, ya, y el equipo, la salida se fijan que se va manteniendo constante, ya. La idea es que llegue obviamente a 500 de peso. Ya, se fijan que esto vendría siendo como la corriente hacia el variador de frecuencia y este es el porcentaje de salida que quedó aproximadamente en un 50%. ¿Ya? Si por ejemplo bajamos a 40, el controlador PID automáticamente debería ajustar, ¿cierto? El porcentaje de salida. Se fijan cómo decrementa la velocidad del motor para poder, ¿cierto?, regular la variable. ¿Ya? Y bueno, ahí está quedando, ¿cierto?, en 400. Ahora, claro, esto es una coincidencia que calcen por si acaso, es por la escala que usé de peso. O sea, supongamos que aquí yo cambio la escala y le coloco 2500 toneladas. ¿Ya? Ahí probablemente ya no sea quizás tan lineal, digamos, la conversión, pero es solamente una coincidencia. Ya, aquí obviamente voy a cambiar a 2500. Claro, el problema es que la gráfica se me va a desajustar. Ya, bueno, ahí se descuadra un poco, le voy a colocar menos, pongámosle 1500, total el set point está abajo, así que no hay problema. Bien, bueno, ahí vuelve a subir, ¿cierto? Se sobrepasa. Y esto es netamente por los valores de las ganancias. O sea, por ejemplo, si yo aquí voy a aumentar el set point a 600 un poquito para que vaya un poco más arriba, pero si le doy más tiempo integral, por ejemplo 10 segundos, se van a dar cuenta cómo el controlador se toma más tiempo en realizar la acción. ¿Se fijan?
Eso lo podemos simular desde el inicio. Ya. La idea, ¿cierto? Acá en tiempo real es un poco más complejo porque va de acuerdo a la dinámica del proceso. Acá es una dinámica fija. Ya, si se fijan, acá no tenía sobrepaso, pero se demora aproximadamente 80 segundos en estabilizarse, porque aquí está corriendo, recuerden, el tiempo va corriendo más rápido. ¿Ya? Pero eso vendría siendo, ¿cierto?, el controlador PI. Si, por ejemplo, yo cambio acá al controlador PID, automáticamente, si se fijan, la respuesta cambió. Y ahí en este caso fue por un tema netamente de los valores que están acá. ¿Ya? Ahí está funcionando el PID. Le puedo ajustar las ganancias, el tiempo integral y el derivativo. Ya, para que se vayan autoajustando, ¿cierto? Y de cierta manera así puedo tener el control de los dos algoritmos. ¿Ya se fijan? Si por ejemplo ahora yo cambio el set point a 700, puedo ver cómo en tiempo real, ¿cierto? La curva va reaccionando. ¿Ya? Y ahí, si se fijan, tenía un poco más de ajuste. Ya en este caso la salida quedó a un 28% aproximadamente. Obviamente el controlador lo que va a hacer aquí es súper ideal. Cuando logra eliminar el error, o sea, si el error es cero, lo que voy a poder ver, ¿cierto?, es que la salida se mantiene. Aquí, como es una simulación, queda exactamente en el valor de salida. ¿Ya? Si quieren ver el error, es bastante fácil también. Basta con colocar acá un indicador que diga error y de hecho vamos a ocupar los otros porque se ven un poco más claros. Este que es oscuro pareciera que no se ve muy bien porque hay que cambiarle un poco los tonos. Y acá seleccionamos el error que se genera ahí. ¿Ya? Y listo. Ya ahí está con el PID ya. Y si se fijan, ahí puedo ver el error, en este caso el peso que tiene la cinta y cómo se va autorregulando en este caso. ¿Se fijan? Si las ganancias son muy grandes, obviamente los valores se disparan. Ya sea, si yo hago un cambio de set point a 900, ya la respuesta se sobresalta más todavía, ¿cierto? Ya habíamos hablado un poquito de ese efecto que tiene el control proporcional sobre los sobrepasos. Bien. Pero de esa manera, ¿cierto? Puedo estar simulando en tiempo real la dinámica del proceso con estas plantas, ¿cierto? Que yo les voy a estar subiendo aparte para que puedan simular. Bien. ¿Qué serán estas plantas que estábamos viendo acá el otro día en otros videos? Se fijan, acá están andando los controles proporcionales. ¿Ya? Por lo tanto, ahí pueden ir testeando cada uno de ellos. Espero les sirva de ayuda y muchas gracias.